Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Haz que te escuchen en el molesto mundo de hoy presentando tu punto de vista rápidamente. Todos los días estamos inundados de información, distraídos por innumerables personas y cosas que compiten por nuestra atención. En este mundo acelerado y centrado en la información, el tiempo se ha convertido en un bien valioso. Quienes no pueden captar la atención y exponer su punto de vista rápidamente son fácilmente ignorados. ¿Por qué es tan difícil llamar la atención de la gente? Porque simplemente no tenemos la capacidad mental para asimilar toda la información que encontramos. Nos enfrentamos a tantos datos que es imposible encontrarle sentido a todos ellos. Por ejemplo, según el desarrollador de software Atlassian, el profesional promedio recibe 304 correos electrónicos por semana. No solo eso, el informe anual sobre tendencias de Internet de la firma de capital riesgo Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, reveló que las personas revisan sus teléfonos 150 veces al día. Eso significa que el trabajador promedio es interrumpido cada 8 minutos solo por su teléfono. Debido a estas desviaciones modernas, nos cuesta asimilar el resto de la información que se nos presenta. No sorprende que las investigaciones hayan demostrado que la capacidad de atención promedio se redujo de 12 segundos a 8 en los últimos 5 años. Como resultado, todo el mundo espera que las cosas se hagan más rápido. Para transmitir tus ideas en medio de esta sobrecarga de información, tendrás que mantener la atención de tu audiencia, y eso significa exponer tu punto de vista rápidamente. ¿Cómo? Al hablar en titulares que llamen la atención. Por ejemplo, en lugar de acumular información lentamente en una presentación, anuncia tus hallazgos de inmediato. Los titulares son eficaces porque los empresarios pueden impacientarse cuando los oradores no son sinceros. Por ejemplo, imagine a 300 ejecutivos en una recaudación de fondos sin fines de lucro un miércoles por la noche. El orador principal dura 30 minutos y, cuando termina, la sala está medio vacía. De esta forma, la incapacidad de comunicarse rápidamente podría costarle no solo personas y dinero, sino también respeto y reputación. Pero si las personas exitosas quieren que todo sea conciso y no toleran las explicaciones largas, ¿por qué nos cuesta tanto ir al grano? Aborda los obstáculos inconscientes que impiden la brevedad. Es muy común que alguien prometa esto solo llevará un minuto solo para hablar durante media hora. ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir nuestra palabra al respecto? No es solo el amor por escuchar nuestras propias voces lo que hace que sea difícil ser breve. La dificultad se debe a razones subconscientes como nuestro nivel de confianza y comodidad. Por ejemplo, si alguien se considera experto en un tema, puede quedarse atrapado en tecnicismos y explicaciones demasiado detalladas. ¿Y de qué sirve la experiencia si no puedes ofrecer una explicación clara y comprensible? Algo similar ocurre cuando las personas se sienten cómodas, a menudo decimos demasiado en contextos familiares o en compañía. Por ejemplo, todos hemos tenido esa experiencia cuando una breve charla con un colega durante una pausa para tomar café se convierte en una maratón cuando nuestro compañero de trabajo detalla sus planes para el fin de semana. Situaciones como esta consumen tu tiempo de trabajo, y hacen que te lo pienses 2 veces antes de mostrar interés. Así que sentirnos a gusto nos hace hablar demasiado. Así es como la confusión y la complicación hacen lo mismo. A veces, cuando las personas no han organizado sus pensamientos antes de hablar, terminan pensando en voz alta. En esta situación, incluso si tu cerebro trabaja a 1 milla por minuto, las personas que te rodean solo recibirán mensajes borrosos e indescifrables. Esto suele ocurrir durante las sesiones de lluvia de ideas. Tus grandes ideas no deberían quedar sin desarrollar porque otros no puedan seguir tu punto de vista. Pero, ¿qué pasa con las ideas que son intrínsecamente difíciles de seguir? Por ejemplo, algunas personas creen que hay conceptos tan complejos que no pueden simplificarse. Supongamos que un cliente quiere saber por qué su entrega no puede acelerarse. Explicas todos los detalles logísticos del calendario de envíos y, cuando termines, el cliente no quiere tener nada que ver contigo. Si explicas demasiado, te arriesgas a perder no solo la paciencia de tu cliente, sino también su confianza. Por lo tanto,
la brevedad es clave. Así que enséñate a ser breve con las siguientes 4 técnicas. Simplifique las ideas mediante el uso de mapas mentales breves para resumir la información. Todos sabemos lo difícil que es ser el receptor de una conversación con quienes explican demasiado, no se preparan lo suficiente y complican innecesariamente la información. ¿Quieres asegurarte de no volver a poner a otra persona en esa posición incómoda? Venga preparado con un esquema y se sorprenderá de lo claras, organizadas y detalladas que pueden ser sus presentaciones. Esbozar las presentaciones es fácil con breves mapas mentales, esquemas visuales que organizan la información en torno a un tema central. Así es como funcionan. Brief son las siglas de Background, Reasons or Relevance, Information for Inclusion, Finding and Answering Follow-up Questions. Los mapas mentales breves son diagramas que te ayudan a expresar tus ideas con brevedad. La clave para dibujar uno es tomarse su tiempo. Empieza con un recuadro breve con un título claro que describa tu punto central. Por ejemplo, si estás actualizando un grupo en un proyecto, el título podría ser, "El proyecto llega a tiempo". Luego detalla la última conversación que tuviste con la persona o el grupo al que te diriges. En este ejemplo, podrías decir, la semana pasada decidimos que los costes previstos eran de $30.000 estadounidenses, y que el plazo para completarlos era de 30 días. Una vez que todos estén informados, cuéntales por qué se reúne ahora, y por qué la información es relevante. Tal vez los planes hayan cambiado, y necesites invertir más recursos para cumplir con el cronograma. Ahora presenta la información clave de tu presentación. Por ejemplo, si invertimos $5.000 adicionales, podemos completar el proyecto 4 días antes. Al concluir, resume lo que has presentado y describe los próximos pasos en el cronograma. Si aumentamos la financiación, podemos terminar el proyecto antes de lo previsto. Antes de la presentación, considera las posibles preguntas de la audiencia e intenta responderlas. Por ejemplo, ¿podemos esperar gastos adicionales? ¿Hay algún riesgo imprevisto? La próxima vez que presentes información, recuerda el ejemplo de Nike, simplemente hazlo. Simplemente dilo, rápido, claramente, y hazlo. Haga que sus ideas destaquen con el poder de las imágenes. ¿Conoces el dicho clásico, una imagen vale más que 1000 palabras? Cuando se trata de brevedad, es más cierto que nunca. Las imágenes claras y memorables atraen a todos, y son una gran herramienta para ayudar a las personas a recordar un mensaje. El mundo actual de pantallas y medios interactivos, centrado en la tecnología, ha usurpado el mundo basado en texto de ayer. De hecho, los estudios han demostrado que el 65% de la población aprende visualmente, y que las personas tienden a recordar alrededor del 80% de lo que ven. Para ponerlo en perspectiva, las personas solo recuerdan alrededor del 30% de lo que leemos, y solo el 10% de lo que escuchamos. Así es como puedes usar imágenes para comunicar tus ideas, las infografías, los vídeos, los gráficos, las tablas, las ilustraciones y las animaciones pueden comunicar tu mensaje 6 veces más eficazmente que utilizando solo palabras. Tomemos el ejemplo del fundador de USA Today, Hal Newhart, quien redefinió el periodismo al aprovechar la nueva forma en que la gente lee los periódicos. Utilizando historias más cortas y muchas imágenes, recreó su medio para un mundo acelerado en el que la gente no tiene tiempo para leer artículos extensos. Cambie el lenguaje corporativo por una historia interesante. Ahora que conoce algunas estrategias para organizar la información y presentarla brevemente, probablemente esté listo para probarlas. Pero antes de subir al escenario necesitarás una técnica más crítica: contar historias. Porque una narración bien estructurada proporciona una línea directa con tu audiencia, lo que fomenta una claridad instantánea con una conexión personal. Contar historias es fácil con un mapa narrativo que mantiene la historia concisa. Al igual que los mapas mentales, los mapas narrativos se estructuran en torno a un punto central, esta vez, una historia. A partir de la idea central se elabora una configuración o desafío, una oportunidad, un enfoque y una recompensa.
Al igual que con el mapa brief, comience por anotar el punto central y luego complete cada aspecto respectivo, en el sentido de las agujas del reloj a partir de las 12 en punto. Uno de los mejores ejemplos de mapeo narrativo es la presentación de Steve Jobs, en el iPhone de primera generación. La historia bien organizada y altamente estratégica de Jobs explicaba que los teléfonos inteligentes actuales no eran inteligentes ni fáciles de usar, y transmitía el extraordinario impacto que el iPhone tendría en su industria. En el mapa narrativo de Jobs, el desafío consistía en que los teléfonos inteligentes no eran lo suficientemente inteligentes desde el punto de vista intuitivo. La oportunidad que surgió de este desafío fue construir un teléfono que fuera más inteligente y fácil de usar que cualquier otro. El enfoque para crearlo fue diseñar un dispositivo fácil de usar que realizara llamadas y, al mismo tiempo, permitiera a los usuarios navegar por la web y escuchar música. Finalmente, la recompensa fue la forma en que Apple resolvió el problema, creando un producto revolucionario, el iPhone. Al presentar su revolucionario producto con una narrativa convincente, Jobs lanzó los iPhones al mercado. Pero es fácil cometer errores al contar una historia. Convertir las historias de negocios en cuentos de hadas es una de ellas. Para evitar este error al trazar tu narración, aléjate de las fábulas, los mitos, la sátira y cualquier otra forma esotérica. En su lugar, haz lo que hizo Jobs y sigue una historia sencilla que detalle por qué, cómo, quién, cuándo, dónde y, por lo tanto, qué. Emplea la escucha activa para convertir los monólogos en conversaciones controladas y equilibradas. A veces, ser breve puede parecer un asesino de conversaciones, pero en realidad es todo lo contrario. Transmitir sus ideas con brevedad es tener una conversación significativa y controlada. Para que puedas hacer esto, tendrás que ser disciplinado y aprender a hablar sobre lo que es realmente importante para tu interlocutor. Puedes aprender lo que es importante para los demás si escuchas activamente y haces preguntas reflexivas e intencionales. El método TALK le mostrará cómo. TALK, acrónimo de TALK, Active Listening and Converse, es una técnica para mantener las conversaciones por buen camino poniendo tus ideas en línea con las de tu pareja para guiar la conversación en direcciones interesantes. ¿Cómo funciona? Empieza por dejar que la otra persona hable y se exprese. Pero prepárate para responder con un punto claro cuando terminen. Mientras la otra persona habla, asegúrate de escuchar atentamente y mostrar tu interés. Para ello, evita la multitarea y escucha las palabras clave, los nombres, las fechas y otros datos que te ayudarán a elegir una forma interesante de responder. Escuchar activamente de esta manera es clave para entender la mentalidad y los valores de tu pareja. A medida que emplees esta técnica, procura entablar una sola conversación. En lugar de plantear un tema nuevo, intenta ofrecer un comentario o una pregunta que sirva de puente con el tema que plantea tu pareja. Mantenga sus respuestas breves y tenga en cuenta cuándo dejar de hablar. Conversar con brevedad consiste en comprender lo que le importa a tu interlocutor y responder adecuadamente. Por lo tanto, ser un buen interlocutor significa escuchar activamente para responder genuinamente, no solo esperar la oportunidad de hablar. Trata las conversaciones como un juego de tenis, reaccionando al movimiento de tu pareja, en lugar de hacerlo como un juego de golf en el que esperas tu turno. La brevedad significa respeto, demuéstrales a las personas que te importan pensando en su tiempo. Ser breve no es solo una herramienta para la oficina, es esencial para la etiqueta adecuada y los buenos modales. En resumen, se trata de respeto. Si prestas atención al precioso tiempo de los demás al ser breve en las reuniones, las presentaciones e incluso en las redes sociales, marcarás una gran diferencia que la gente seguramente apreciará. Por ejemplo, las reuniones pueden ser una gran pérdida de tiempo. Basta con considerar el hecho de que el CEO promedio dedica alrededor del 60% de sus horas de trabajo a reuniones. Por lo tanto, mantenga las reuniones rápidas estableciendo límites de tiempo y asignando moderadores para hacerlos cumplir. ¿Cómo? La técnica de Google consiste en proyectar un temporizador en la pared de su sala de conferencias que cuenta el tiempo que queda hasta que finalice la reunión. Cuando se trata de presentaciones, intenta comenzar preguntando, ¿por qué?
Esto define el tema en cuestión desde el principio, y ayuda a abordar primero las cuestiones más apremiantes. Así que no dejes lo mejor para el final. Capta la atención de tu audiencia desde el principio. Y no olvides las redes sociales. Recuerda que las publicaciones más efectivas tienen alrededor de 80 caracteres, y las imágenes son 5 veces más atractivas que el texto por sí solo. Pero eso no es todo. Ser breve también es esencial para una conversación trivial eficaz. Es fácil usar el piloto automático en contextos casuales y decir lo que se te ocurra. Pero es igual de fácil perder el respeto de los demás o dañar tu reputación si compartes demasiado. Contarle brevemente a alguien una buena noticia destacará el éxito y despertará su interés. Por ejemplo, simplemente decirle a tu jefe que tu proyecto está por debajo del presupuesto es más impresionante que explicarle los detalles de cada gasto. Y al compartir las malas noticias rápidamente, minimizas el dolor de escucharlas. Ser conciso significa divulgar solo los hechos más significativos y evitar los comentarios negativos. Recuerda que si te sientes mal por algo o te sientes frustrado con alguien, es mejor no decir nada en absoluto. Ya sea en la oficina o después del trabajo, sé breve y serás educado.